Permanezca flexible en todo momento. Cuando finalmente he decidido que vale la pena conseguir un resultado dado, sigo adelante y hago una prueba tras otra hasta que lo logro. Thomas Edison. Está en la naturaleza de las cosas que algunas personas tengan más éxito y felicidad que otras. Algunas personas harán más dinero, vivirán mejor, disfrutarán de una realización y satisfacciones mayores, tendrán relaciones más felices y aportarán más a sus comunidades que otras personas. No hace mucho tiempo, el Instituto de Management de Kansas City llevó a cabo un estudio para determinar qué cualidades son las más importantes para el éxito y la felicidad en el siglo XXI. Después de una exhaustiva investigación, llegaron a la conclusión de que la cualidad más importante en un tiempo de rápidos cambios es la flexibilidad. Lo opuesto a la flexibilidad es la rigidez. La resistencia a cambiar ante nuevas informaciones o circunstancias. Lo opuesto a pensamiento flexible es pensamiento mecánico o fijo. Lo opuesto a abordar la vida con una mente abierta es reaccionar de forma automática y previsible en cualquier situación. La cualidad de flexibilidad es por lo tanto esencial si queremos ser, hacer y tener más que la media de las personas. Hoy, quizás el factor más importante que afecta nuestra vida es la rapidez de los cambios. Vivimos en una era en que los cambios se producen a un ritmo más rápido que nunca antes en la historia de la humanidad. Y además, ese ritmo se está acelerando año tras año. Hoy el cambio no solo es más rápido, sino que además es discontinuo. No sigue una línea recta, sino que arranca, se detiene y se mueve en direcciones impredecibles. El cambio nos llega desde todas partes y bajo tantas formas diferentes que con frecuencia es imposible anticipar qué puede suceder a continuación. Por su propia naturaleza, el cambio es imprevisible y con frecuencia nos obliga a hacer tabla rasa de nuestros mejores planes e ideas de la noche a la mañana como resultado de un fenómeno nuevo y totalmente inesperado que nos llega de una dirección nueva e imprevista. Como resultado, tenemos que ser flexibles en nuestra forma de pensar y en nuestro posible rumbo. El cambio causa una tensión enorme en quienes tienen unas opiniones rígidas o fijas sobre cómo deben de ser las cosas. Estas personas se enamoran de lo que hacen, de sus métodos y procedimientos actuales y son reacios a cambiar, aún frente a unas pruebas abrumadoras. No deje que esto le suceda a usted. Lo único que de verdad debería preguntarse sobre lo que está haciendo es: ¿funciona? ¿Alcanza el resultado final deseado? Basándose en la situación actual, ¿es esa la mejor línea de conducta? Hágase la pregunta. La única medida de lo acertado o equivocado de una decisión o un proceder dados es su eficacia para lograr el resultado deseado o alcanzar la meta que nos hemos fijado. Pregúntese continuamente: ¿funciona? Hoy quiero compartir con ustedes 3 factores impulsores del cambio. Estos 3 factores que hoy impulsan el cambio son factores que se potencian mutuamente para aumentar la velocidad de ese cambio. El primero es la explosión de la información y los conocimientos en todos los campos de nuestra vida. Un único descubrimiento o una única información en un mercado competitivo puede cambiar la dinámica de su negocio en un abrir y cerrar de ojos. Un producto o servicio populares o un sector industrial importante pueden quedar obsoletos debido a nuevo producto o servicio que alcanzan el mismo resultado más rápido, de mejor forma y mucho más barato y con mayor facilidad. Por ejemplo, un suceso crítico como el 11 de septiembre,
una conmoción en el mercado como la causada por las revelaciones de Wall Street, un escándalo en un partido político o en un sector dado, pueden transformar las ideas, las actividades, las ventas y la situación de una empresa o un sector entero de un día para otro, como fue incluso todo esto que aconteció con la pandemia del COVID desde el 2020. Por ejemplo, en 1989, cuando se disolvió la Unión Soviética y el telón de acero cayó y la Guerra Fría terminó, la industria armamentista se vio gravemente afectada. Cientos de miles de hombres y mujeres con un alto nivel de formación y especialización fueron despedidos de forma permanente. Sectores industriales enteros cerraron y ciertas zonas del país sufrieron una recesión económica de una manera gigantesca y abismal. Los efectos del cambio fueron abrumadores e inevitables. Y eso, déjame decirte, solo los más flexibles pudieron reaccionar y responder de forma efectiva. Para ser una persona flexible, debe estar constantemente abierto, alerta ante ideas nuevas, sobre información y conocimientos que pueden ayudarle o perjudicarle en su negocio o en la consecución de sus metas. Tal es el caso hoy día, por ejemplo, de lo que se conoce como la inteligencia artificial, que está abarcando muchísimas áreas y está desplazando y seguirá desplazando muchísimos puestos de trabajo. Por eso le digo que una idea nueva puede ser suficiente para hacer o destruir una fortuna. Una idea puede ponerle en el camino hacia la riqueza o apartarle de él. Una información en el momento oportuno puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo, de problemas e incluso de dinero. La falta de información puede costarle, así como le dije lo anterior, una fortuna. Por eso que todos los líderes son lectores. Es absolutamente esencial que se mantenga al día en su campo. Lea las revistas y publicaciones editadas en su sector. Lea los libros de más ventas dedicados a temas relacionados con sus actividades. Asista a seminarios y conferencias. Hágase miembro de las asociaciones de su sector y teja relaciones con otras personas de su campo. El poder siempre está del lado de la persona con la información mejor y más actualizada. El segundo factor impulsor del cambio es el rápido crecimiento y la acelerada evolución de nuevas tecnologías, como lo dije anteriormente con respecto a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cada nuevo conocimiento científico o técnico lleva a un avance en tecnología, cuyo objetivo es ayudar a personas y empresas a hacer cosas con mayor rapidez, con mejor calidad, con mucho más facilidad y a un costo muchísimo más baja y barata. Y la velocidad del campo tecnológico, valga decir, aumenta a pasos agigantados. Entonces, la norma es la siguiente: cualquier cosa en funcionamiento está ya obsoleta. Una pieza de equipamiento de alta tecnología puesta a la venta ha quedado anticuada antes de sacarla de la caja. Hoy, la nueva tecnología tiene una vida comercial de 6 meses, antes de que la sustituya algo que hará el mismo trabajo de forma mucho más rápida y barata. Eso está pasando con todo lo que tiene que ver con el mundo de las telefonías. Si usted no está buscando medios de reemplazar su producto o servicio con algo mejor, no le quepa la menor duda que sus competidores están haciendo horas extra buscando maneras de dejarlo a usted sin negocio. Por eso, el estar hoy en el mundo de los negocios es como jugar a la pidola sin cesar.
Nosotros buscamos una manera de saltar por encima de nuestro competidor y servir a nuestros clientes mejor, con mucho más rapidez y a un costo mucho más bajo. Nuestro competidor salta entonces por encima de nosotros con un producto o servicio más nuevo o tal vez mejor. Nos reagrupamos rápidamente y saltamos por encima de él con una innovación o mejora de aquel producto. Enseguida él salta por encima de nosotros y el juego sigue de manera ininterrumpida. El mismo principio de la caducidad acelerada se aplica a nuestros productos, servicios, sistemas y especialmente a las ventas y a las estrategias de marketing. Se aplica a nuestra publicidad, a nuestros sistemas de promoción, los que estemos utilizando al momento. Cualquier cosa que dé resultado pronto dejará de darlo. De allí puede que los clientes se harten de ella, que la competencia las copie o que deje de atraer a los consumidores del mercado actual. De allí, no hace mucho, permítame decirle esto, contraté a una agencia de publicidad y le pagué $10,000 para que crearan un anuncio para mí, que luego inserté en un periódico nacional. Era un anuncio con gran poder y atrajo a muchas respuestas favorables. Nos paseamos por las oficinas, palmeándonos la espalda unos a otros hasta la semana siguiente, cuando un competidor, de repente, usó un anuncio idéntico al nuestro, por cuya creación habíamos tenido que pagar, pero dirigido a vender su producto, no al nuestro, y que él se aprovechó de lo que nosotros habíamos hecho. Déjeme decirle, nuestro índice de respuesta cayó en un 50% y continuó bajando, y era muy poco lo que podíamos hacer. Esa era la verdad. Hemos de estar elaborando constantemente planes de reserva para cada aspecto de nuestro negocio, sabiendo que sin ninguna duda cualquier cosa que hagamos pronto dejará de dar resultado y por ende tendremos que sustituirla por otra que sí los dé. Permítame comentarles lo siguiente. Antes he hablado de la zona de comodidad y de cómo tanto los individuos como las organizaciones suelen caer en ella y siguen haciendo las mismas cosas una y otra vez, tanto si funcionan como si no funcionaran. A veces, el máximo peligro para su éxito a largo plazo puede ser el éxito a corto plazo. El éxito en un campo puede generar la autocomplacencia y la resistencia al cambio en respuesta a las nuevas realidades del mercado. No deje que esto le suceda a usted. Por eso decimos que la presión de la competencia no tiene fin. Es por eso que este es el tercer elemento que impulsa el cambio y que exige una mayor flexibilidad. ¿Y quién es? La competencia. Nuestros competidores, locales, nacionales o internacionales, o incluso personales cuando estamos desarrollando cualquier tipo de negocio de emprendimiento personal, son más decididos y creativos hoy más que nunca. Buscan constantemente medios de hacerse con nuestros clientes, buscan llevarse nuestras ventas, reducir nuestro cash flow, que no es otra cosa que esa caja de flujo de venta diaria, eliminarnos del mercado. Venden de forma agresiva sus productos o servicios usando todos los argumentos y ventajas que pueden idear para socavar nuestra posición en el mercado. Nuestros competidores utilizan de forma activa nuestras informaciones, incluso utilizan esa tecnología para dejarnos anticuados y conseguir una superioridad competitiva. En la actualidad hay más empresas, hay mucho más productos y servicios y vendedores que consumidores o compradores. La competencia se está haciendo más dura e intensa. Si queremos sobrevivir y progresar en este mercado, debemos concentrarnos más y ser mucho más resueltos también nosotros y sobre todo
debemos ser muy pero muy flexibles. Antes he hablado de la importancia de pensar partiendo de cero al examinar cada parte de su vida y actividades presentes. Ese modo de pensar es también una herramienta vital para mantenernos flexibles. Pregúntese continuamente, ¿hay algo que hago hoy y que sabiendo lo que ahora sé, no haría de nuevo si tuviera que empezar de cero? Observe cada una de las partes de su vida y de su negocio, y siempre que sienta que hay tensión, que existe resistencia o falta de éxito, hágase esta pregunta. Piense partiendo de cero. Y si hay algo que no empezaría hoy de nuevo, haga planes de forma inmediata para dejarlo y canalizar sus recursos y energía hacia donde pueda obtener esos resultados que usted está buscando, que son mucho mejores que los que está teniendo en este momento. No deje que su ego nuble su buen juicio o su sentido común. Interésese más por lo que es acertado que por quien tiene la razón. Debe estar abierto al hecho de que la mayoría de sus decisiones resultarán erróneas con el tiempo. Prepárese para ser flexible, especialmente frente a nueva información o nueva tecnología o nuevas competencias. Y de allí quiero compartir con ustedes la importancia de tener 3 afirmaciones mágicas. Y esas 3 declaraciones que usted pueda desarrollar, que le ayudarán por un lado a aprender y por otro lado a repetir una y otra vez para seguir siendo flexible en tiempos turbulentos, son las siguientes. En primer lugar, estaba equivocado. La mayoría de personas preferirían marcarse un farol, bravuconear y negar antes que admitir que estaban equivocadas. Lo que empeora esa negativa a admitir es que estamos equivocados, es cuando todos los que nos rodean ya saben que lo estamos. Somos los únicos que nos engañamos y procuramos y creemos que estamos engañando a alguien más, cuando la realidad es que a quienes tratamos de engañar somos a nosotros mismos. Cuando comprendemos que nos hemos equivocado, lo más inteligente que puede hacer es admitirlo rápidamente, solucionar el problema y seguir avanzando hacia la consecución de aquella meta o de aquel resultado que usted se ha propuesto alcanzar. Del lado mío le puedo decir que he calculado que hasta un 80% del tiempo y la energía de las personas clave en las grandes empresas, en las organizaciones o incluso en el plano individual, se dedica a ocultar el hecho de que se han equivocado y no quieren admitirlo. Muchas compañías grandes, pequeñas, han ido a la bancarrota por negarse o no saber reconocer un error evidente. El segundo punto que debemos de saber admitir es que usted o lo que hace no es perfecto. Por eso decimos que poder ser flexible es el hecho de saber que usted pueda repetir esta frase muchas veces. He cometido un error. Es sorprendente la cantidad de tiempo, de energía y dinero que se malgasta porque el ego de algunas personas es tan enorme que no pueden admitir que definitivamente han cometido un error, aunque éste sea evidente para todos los que les rodean. Una vez que nosotros decimos, estaba equivocado y he cometido un error, el problema está casi resuelto. A partir de ese momento, todo el mundo puede poner manos a la obra para solucionar el problema o alcanzar la meta. Pero mientras la persona clave no esté dispuesta a admitir que ha tomado el rumbo equivocado, todo queda detenido. Es algo que he visto repetidas veces en la política nacional, cuando la negativa de una persona
única a admitir su error, realmente ella pueda decir, ha metido la pata, le ha llevado a un enorme desaprovechamiento de tiempo y energía para todos los involucrados. Y con frecuencia, ¿qué cree? Termina pagando toda la nación por aquella así no reconocer simple y llanamente que se había equivocado. Ahora bien, así como le he dicho eso, también le digo esto: adáptese a la nueva información con rapidez. De allí esta es la tercera declaración, la cual debe de aprender con toda rapidez y con facilidad. He cambiado de opinión. Se la voy a repetir. He cambiado de opinión. Si recibe una nueva información que contradice la que le sirvió para tomar una decisión anterior, debe estar dispuesto a admitir con franqueza que ha cambiado de opinión. No es debilidad ni un fallo de carácter estar equivocado. Cometer un error o cambiar de opinión, de hecho, en un tiempo de rápido cambio en los campos del saber, la tecnología y la competencia, es signo de valor, de carácter y flexibilidad, y por ende estar dispuesto a acortar todas aquellas pérdidas con rapidez y empezar a practicar el principio de realidad en todo lo que usted pueda hacer o emprender. Por eso le digo de manera imperativa, esté dispuesto a enfrentarse al mundo tal como es, en lugar de como le gustaría que fuera o como quizás fuera en el pasado. Haga frente a la verdad, cualquiera que ésta sea. Sea sincero consigo mismo y con todos los que le rodean. Esté siempre abierto a volver a evaluar sus metas y objetivos a la luz de una nueva información, a la luz de una nueva tecnología o competencia, basándose en lo que ahora sabe. ¿Es este el mejor camino? Por supuesto que sí lo es. ¿Qué otra cosa debería hacer? ¿Qué más podría hacer? Hágase esas preguntas. Si se trata de una meta y las circunstancias en las que decidió han cambiado de forma drástica, asegúrese de que quiere seguir queriendo alcanzarla lo suficientemente como para luchar y sacrificarse por ella. Esté dispuesto a dejarla y fijarse otra nueva si ha cambiado de opinión o si ya no es tan importante para usted como lo fue en un momento dado. En un tiempo de rápidos cambios, tome la resolución de ser el primero en reconocer y abrazar cualquier cambio en cuanto se produzca. Espérelo como parte del curso normal de los acontecimientos. Niéguese a sorprenderse o disgustarse cuando las cosas no salen como pensaba que lo harían o deberían hacerlo. De allí, sea flexible en sus relaciones. Por eso decimos que, en especial, a la hora de ser flexible, necesariamente tiene que involucrar a las personas importantes de su vida, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo y sus clientes. Muéstrese abierto ante ideas diferentes y puntos de vista divergentes. Esté siempre dispuesto a admitir que podría estar usted equivocado, porque con frecuencia lo estamos, y usted lo pudiera estar. Una de las características de los mejores líderes es que son buenos oyentes. Hacen muchas preguntas y absorben toda la información posible antes de llegar a la conclusión final. También reconocen los fallos y cortan sus pérdidas rápidamente cuando han cometido un error, a fin de poder avanzar y hacer cosas más importantes y mejores. Hay otro aspecto de la flexibilidad que tendría que tener presente el resto de la vida. Buckminster Fuller, científico y filósofo, la llamó la teoría de la precesión, término que no aparece en ningún diccionario ni enciclopedia. Robert Ronstadt, de Babson College, lo denomina el principio del pasillo.
Napoleón Hill se refería a este aspecto descubierto por las personas de más éxito de los Estados Unidos diciendo: dentro de cada revés u obstáculo descansa la semilla de una oportunidad o beneficio iguales o mayores. Lo que esta teoría significa es que cuando se fija una nueva meta, tendrá una idea general de qué pasos debe dar y en qué dirección, pero de manera casi inevitable tropezará con obstáculos inesperados que harán que resulte imposible seguir en esa dirección. No obstante, por algún milagro, justo cuando tope con un muro, se abrirá otra puerta de oportunidades que le llevará al pasillo del éxito. Como usted es flexible, aprovechará rápidamente la oportunidad y empezará a moverse en esa dirección, creando un nuevo producto, tal vez un nuevo servicio o tal vez vendiendo en ese nuevo mercado o base de consumo. Sin embargo, mientras avanza por ese nuevo pasillo, se dará de bruces con otro obstáculo o impedimento que quizás vuelva a bloquear su marcha. Pero fíjese, no obstante a eso, justo cuando tropiece con ese nuevo muro u obstrucción, se le abrirá otra oportunidad que le llevará por otro pasillo totalmente diferente a esa meta que usted se ha propuesto lograr o alcanzar. Esto puede sucederle varias veces, con diversas salidas falsas, en casi todos los casos. Incluso llegará a alcanzar sus mayores éxitos en un campo muy diferente del que planeó inicialmente. La clave es mantenerse flexible. La regla más importante de la flexibilidad es la siguiente: sea claro respecto a su meta, pero flexible respecto al sistema para alcanzarla. Esté siempre abierto a la influencia de su mente subconsciente. Manténgase sensible a las posibilidades de suceso que no estaban allí aparentemente involucrados, pero que esa posibilidad de sucesos, vamos a llamarlos serendípicos y sincrónicos, produzcan nuevas ideas y que usted en ese momento esté abierto a esas nuevas ideas, porque esas nuevas ideas, ¿qué le harán? Le inspirarán y le aportarán y le llegarán otras personas que le encaminarán a eso que usted desea. En el Evangelio según San Mateo, el Maestro Jesús dijo lo siguiente: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una interpretación de estas palabras es que debemos mantenernos abiertos de miras, flexibles, tranquilos, confiados y curiosos si queremos ser capaces de reconocer las nuevas oportunidades y posibilidades, según éstas se vayan abriendo en torno a nosotros mientras avanzamos hacia esa meta que nos hemos propuesto. Tome la resolución de mantenerse flexible y abierto, sin importar lo que suceda. Recuerde que casi siempre hay un medio mejor de realizar cualquier tarea o alcanzar cualquier meta. Su objetivo debe ser permanecer alerta y consciente de cuál podría ser, para poder descubrirlo y luego actuar en esa nueva dirección con la mayor rapidez posible. Esto le garantizará que alcance inevitablemente su meta, que a veces será la forma más inesperada y mucho más sorprendente.